Continuamos ahora con la próxima sección. ¿Querés presentar a nuestros compañeros? A nuestros compañeros, y en este caso van a estar hablando de implementación de BIM para aeropuertos. Sabemos que BIM nosotros en todas las edificaciones lo vamos aplicando, pero bueno, en este caso ellos van a desarrollar esta parte. Nuestros compañeros son el arquitecto Alejandro Rosado y el ingeniero Diego Bernardini, donde ellos fueron parte del gerenciamiento del proyecto de ampliación del aeropuerto, y bueno, y ahora nos van a hablar un poco de BIM para aeropuertos. Exactamente, vamos con ellos nomás. Bueno, nosotros vamos a estar contándoles un poco de los trabajos realizados en el proyecto de ampliación del aeropuerto de Rosario, en donde en una primera etapa lo que arrancamos haciendo fue un relevamiento mediante escáner 3D. Esto nos centramos principalmente en todo el perímetro del edificio existente y el sector de conexión con la ampliación, en donde después lo que hicimos fue, en base a toda esta información, la pasamos a un programa de modelado, en donde levantamos la obra existente, y con la documentación que había disponible en ese momento, levantamos el modelo de la obra nueva. Esto lo usamos principalmente, o sea, empezamos a cargar información en este modelo, y como estábamos en una etapa inicial acá de prelicitación, lo que hicimos fue verificar los cómputos que tenía el proyecto comparados contra unos cómputos bases que ya había. Entonces, acá lo bueno de tener toda la información cargada en este modelo fue que pudimos ir creando estos gráficos para ir detectando cómo estaban asignados, por ejemplo, cada material a cada tipo de elemento, y ver las diferencias que se presentaban en cada uno de estos rubros. Entonces, esa es una forma mucho más sencilla de mostrarlo. Y después acá lo que tenemos es, comenzamos centrándonos en los rubros más incidentes de la obra, en donde comparábamos cómo era ese cómputo inicial que se había hecho con una documentación en 2D contra los cómputos que se habían hecho en el modelo BIM, y podíamos apreciar algunas diferencias bastante grandes que se daban, principalmente por unos problemas ahí de coherencia entre, por ejemplo, el pliego de licitación y los detalles que estaban en una documentación, y que eso nos sirvió para ir puliendo la información para que se pueda cotizar lo más real a lo que se iba a ejecutar. Bien, sumado a lo que dice Diego, que es esta etapa de prelicitación, una vez que la obra ya se licitó y se adjudicó, nos vuelve a llamar el aeropuerto ya para dar una mano en lo que es la gestión de la obra. Una de las primeras tareas que hacemos es, en base a toda la documentación existente y que se estaba generando por parte de la empresa adjudicataria, empezar a ver las interferencias. Esto es, tomar toda la información sobre todo las instalaciones, la estructura, digamos, los elementos más importantes a la hora de evaluar estas interferencias, y pensar una coordinación espacial donde uno va comparando los distintos rubros entre sí y viendo qué tipo de colisiones se generan y dónde se generan, ¿no? Acá a la izquierda vemos el reporte con todos los conflictos, y a la derecha nos va mostrando dónde están ubicados cada uno de estos. Esto a su vez se puede exportar como un reporte y enviar a cada uno de los rubros. Una vez que está eso hecho, se pasa ya al modelo BIM, donde se empieza a buscar todos estos elementos y empezar a ver cada uno de esos casos y cómo se pueden ir resolviendo de la mejor manera, en pos de buscar que la obra tenga la menor cantidad de conflictos que se pueda. Bueno, después lo que encaramos fue un trabajo de planificación 4D, en donde lo que hicimos fue mezclar una planificación base hecha en Project con el modelo que teníamos levantado en BIM. Y acá lo que podemos ver es una simulación de cómo se va construyendo la obra, en donde cada elemento tiene asignado un orden de construcción o una fecha para ver cómo va avanzando esto, y esto nos permite ver cuáles son los elementos que están construidos a lo largo del tiempo, o si hay alguna interferencia además en la obra, y nos permite también, al cargarle costos, analizar cómo va a ser ese cash flow a lo largo de la obra, y acá, por ejemplo, presentar para tomar decisiones. Acá hay 3 escenarios posibles con distintos cash flow, en donde se ve, dependiendo de eso, hasta dónde podría avanzar la obra en cada uno de los momentos. Esto es una información interesante como para tomar decisiones. Bien, también otra de las tareas realizadas es dar una mano a la jefatura de obra en el control de avances. Es decir, a medida que la obra se ejecuta, se va cargando la información al modelo con el porcentaje de ejecución, y se ve de manera gráfica a la izquierda y de manera numérica a la derecha
las cantidades de cada uno de estos elementos. Y acá vemos en un pequeño video la simplicidad de poder seleccionar cada uno de estos elementos, que en este caso, bueno, en rojo se están viendo los elementos que tienen 0% de avance, y simplemente con modificar el parámetro de ese elemento, ya vemos cómo cambia el cómputo automáticamente y se nos pinta acá a la izquierda directamente el gráfico. También se iba haciendo mensualmente un reporte donde se iba poniendo el estado de situación de la obra con los avances realizados. Otra de las tareas era gestionar el control de los cambios. Como decía Diego inicialmente, había un proyecto de licitación que tenía una cierta cantidad de definiciones y de indefiniciones que a lo largo del proyecto se fueron ajustando, tanto por cambios de proyecto como por la elaboración de la documentación ejecutiva ya firme de la obra. Y acá un poco lo que se ve son los 3 modelos gráficos con los 3 cómputos, en este caso de las fundaciones de los pivot, y cómo va variando este cómputo a lo largo del tiempo y pudiendo anticipar adicionales o cambios en la obra. También otra de las herramientas que se usaron, más allá de la gestión BIM, es utilizar gestión de información y de comunicación. En este caso, bueno, a través de una planilla donde gestionábamos los requisitos de información, que bueno, en el mundo BIM se los conoce como RFI, y la idea es dar trazabilidad a todas estas dudas o conflictos que van surgiendo, un poco en relación a todo lo que es el chequeo de interferencias, con la trazabilidad de cada una de estas dudas, con un número, un código, una imagen o más de una imagen linkeadas para contextualizar esa duda y poder dar un seguimiento aún cuando la duda está resuelta y ejecutada, poder a futuro rastrear cómo fue todo este proceso de definición de por qué las cosas se hicieron como se hicieron. A la vez también los modelos BIM ayudan mucho a realizar distintos tipos de estudio. En este caso estamos viendo un video que podríamos decir más comercial, en el sentido que es una realidad virtual, digamos, de ir recorriendo la obra antes de que esté construida, pero más allá de esta beta comercial de mostrarle a un cliente o a alguien cómo va a ser la obra, está también la parte de definiciones proyectuales. Este tipo de imágenes o de videos nos ayudan a identificar materiales, texturas, espacios, si las alturas o las dimensiones de los espacios son suficientes o no, si un material va a cambiar y también ver su incidencia después en los costos. También otro tipo de estudios que se realizaron es estudios visuales, sobre todo para un aeropuerto es muy importante el tema de no molestar a la torre de control, que es la que de alguna forma da el buen funcionamiento del aeropuerto, y en este caso era una imagen de cómo la torre de control podía visualizar la pista y cómo incidía o no o obstaculizaba el propio edificio nuevo que se estaba construyendo, las torres de iluminación, que son lo que se ve acá en rojo, que se iban a poner, y en amarillo las luces antiniebla que están previstas de colocar a futuro, y bueno, un poco se apuntaba a dar la información necesaria para la toma de decisiones por parte de la torre de control. A su vez, se dio una mano también en el estudio de unos parasoles fotovoltaicos para poner sobre los estacionamientos, que por un lado estaba el estudio más formal o material, pero también con un estudio de realmente la sombra arrojada por estos parasoles para los autos, y de un estudio de insolación que estudia durante todo el año la cantidad de luz que reciben estos parasoles para ver si el entorno, en este caso por ejemplo la nueva terminal, arroja sombras que hagan que no tengan un aprovechamiento óptimo estos parasoles. Bueno, uno de los temas obviamente que nos afecta actualmente es el tema ya sabemos, del COVID y de algunas medidas que hay que tomar, como por ejemplo el distanciamiento, que sigue siendo muy importante. Entonces, nosotros lo que podemos hacer para chequear algunas cosas y adelantarnos a, por ejemplo, cómo va a ser el funcionamiento del aeropuerto frente a estas medidas que hay que tomar, se pueden usar algunos software para poder simular esas situaciones, en donde nosotros acá vamos a mostrar un ejemplo de este aeropuerto, en donde se usó el mismo modelo que teníamos para el resto de las cosas, y se cargaron datos de, por ejemplo, la velocidad a la que bajan las personas de un avión, el tiempo promedio que tarda una persona en juntar el equipaje, el tiempo promedio en que tarda en atravesar una cabina de control, digamos, dentro del aeropuerto. Y esto lo que nos da información es
cómo va a ser la capacidad operativa de este edificio, ¿no? Y detectar puntos críticos en donde podemos tomar decisiones sabemos que tenemos que poner una cinta de equipaje más, quizá en el desarrollo de este proyecto, o que tenemos que poner más cabinas para atención del cliente, y podemos detectar áreas críticas también dentro del proyecto de, por ejemplo, flujo de mucha circulación de personas, que quizá nos sirva para ampliar algún espacio de circulación, y todo esto, como les decía, apuntando a estudiar antes cómo va a ser el funcionamiento del aeropuerto, por ejemplo, en este caso, frente a una situación de distanciamiento de las personas, para que no pase esa situación y nos veamos con que el aeropuerto no da con la capacidad que tiene, y bueno, podamos tomar mejores decisiones. Bien, bueno, hasta acá un poco la presentación de algunas de las tareas hechas, en realidad hay más, pero no nos daba el tiempo, y un poco lo que apuntábamos era mostrar este pantallazo grande de todo el uso BIM que se le puede dar a un modelo, que no es solamente para hacer render o solamente para ver interferencias o generar documentación, sino que en realidad uno puede ir sumando usos como la planificación, el control de avances, gestión de los cambios, flujos visuales, etc. Digamos, el abanico es muy amplio, y puntualmente en una obra compleja como este aeropuerto, un poco ver todo ese potencial de lo que se puede hacer a futuro. Así que bueno, con esto ya nos despedimos y damos pie a los chicos para que continúen con este Edilicia Play. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Edilicia Play. Construyamos en línea.